modelo terapéutico de activación conductual. Para empezar, iniciaremos hablando acerca de la depresión en el contexto de la salud pública. Como todos sabemos, la depresión es un problema de salud realmente serio y no solo puede ser devastadora para la propia persona que la padece, sino que involucra también a su entorno social más cercano. Además, es un problema evidentemente para la propia sociedad en la cual viene ocurriendo. Entonces, el trastorno depresivo, conocido también como trastorno depresivo mayor, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica y el 11º lugar a nivel mundial en términos de impacto sobre la sociedad. De acuerdo con Murray y sus colaboradores, postulado en el año 2012. Los costos económicos y sociales que esto implica, es decir, gastos en salud, horas de trabajo que se pierden, enfermedades físicas que se asocian con la propia depresión, entre otros componentes o determinantes de la salud, forman parte de una preocupación a nivel mundial con respecto a la significancia que tiene la propia depresión, los mecanismos para conocerla, evaluarla y evidentemente tratarla. Entonces, además del impacto social y económico, como todos sabemos, la depresión probablemente sea el fenómeno que más frecuentemente se observa en la clínica psicológica. Repito, además del impacto social y económico, la depresión probablemente sea el fenómeno que más frecuentemente se observa en la consulta o en la clínica psicológica. Como todos podemos apreciarlo a través de las consultas que se dan a nivel de la atención primaria en salud. Sea esta como diagnóstico que se establece en el proceso evaluativo o como una presentación subclínica, es decir, personas con sintomatología depresiva pero que no cumplen con todos los criterios diagnósticos. A nivel de la clínica, en psicología clínica me refiero, los síntomas depresivos vienen a ser como el pan de cada día y se presentan de manera aislada en algunas ocasiones o también vienen acompañando a otros trastornos. Generalmente, como todos sabemos, acompañando a los diversos trastornos de ansiedad. Quizás por esa razón, Martin Seligman acuñó la siguiente frase, ¿no? La depresión es como el resfriado de la psicología y ha tocado las vidas de todos nosotros. Por otra parte, si nos enfocamos en función a la salud mental, sabemos todos que es un problema de salud pública. Las personas entonces que sufren o que llevan como condición algún tipo de trastorno mental en el cual consideramos a la depresión, resultan siendo un grupo de personas especialmente vulnerables debido a los propios prejuicios sociales existentes, ¿no? Hay una estigmatización social con respecto a la presencia o la condición de trastornos mentales que las personas puedan experimentar. Y por otra parte a la falta de reconocimiento como sujetos de derechos. La condición de postergación que tiene la salud mental en las políticas públicas, en la agenda nacional,
así como las precarias condiciones en que se brinda el tratamiento y la atención a las personas con trastornos mentales, entre ellos la depresión, constituyen una afectación del derecho a la salud de la propia población, al cual procuramos darle un giro a esa experiencia. Sabemos también que la salud mental tiene un impacto en el bienestar de las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, incluso espiritual, ¿verdad? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta noción entonces ha ganado vigencia en la medida en que se ha hecho cada vez más evidente la estrecha relación o vinculación e interdependencia existente entre, por una parte, la salud física y la salud mental, y por otra parte, entre estas y las condiciones de vida de las personas en su medio social y cultural. Así como los trastornos en el cuerpo exigen una respuesta por parte del aparato psíquico, del mismo modo, los problemas y trastornos mentales, entre ellas la depresión, son factores que inciden en el cuerpo y la salud física, como podemos nosotros comprobar, pudiendo entonces influir en el curso de ciertas enfermedades de naturaleza orgánica o médica. De este modo, la salud física, como todos sabemos, incide en la salud mental. Asimismo, la salud mental incide en la salud física. También sabemos que la exposición a ciertas condiciones sociales, económicas y culturales, como por ejemplo la pobreza, la inequidad, la exclusión social y la discriminación por motivos de raza, de género, de discapacidad, entre otras, así como las diversas formas de violencia, desde la violencia familiar hasta la violencia política, son factores determinantes que inciden en la salud mental de las personas. Asimismo, la exposición a eventos como las crisis económicas o políticas, los rápidos cambios tecnológicos, la migración, el desplazamiento forzado por razones económicas o de seguridad, las crisis y transformaciones culturales, resultan a menudo decisivos en la aparición de trastornos mentales y problemas psicosociales. Los trastornos mentales, la depresión entre ellas, por sus costos, por sus consecuencias en la capacidad productiva, los trastornos mentales, repito, por sus costos, por sus consecuencias en la capacidad productiva, de ahorro e inversión, por el deterioro del vínculo social que en muchas ocasiones originan, por sus repercusiones en las condiciones de vida de las personas, lógicamente también tienen impacto en la lucha contra la pobreza. Es por esta razón que la salud mental es un elemento importante para el desarrollo, tanto en el ámbito local y regional como en el nacional. Sin embargo, a pesar de la importancia de la salud mental para el bienestar de las personas y las poblaciones, en la mayor parte del mundo no se concede a la salud mental y a sus trastornos la misma importancia que a la salud física. Muy por el contrario, han sido objeto de indiferencia o abandono. En parte, como consecuencia de esta actitud, el mundo está sufriendo una carga creciente de trastornos mentales y un desfase terapéutico cada vez mayor. En la actualidad se estima que la población mundial de personas con trastornos mentales o cerebrales es de aproximadamente 450 millones, lo que representa al menos a un miembro de cada uno de 4 familias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales y del comportamiento tienen una prevalencia del 10% en la población adulta y representan el 12% de la carga de morbilidad por todas las enfermedades y lesiones en el mundo. No obstante, el presupuesto destinado a su atención
en la mayor parte de los países es menor al 1% del gasto total en salud. Además, más del 40% de los países no disponen de una política de salud mental y en más del 30% no existe un programa dedicado a ella. Esta situación evidencia que la salud mental es uno de los componentes más descuidados del derecho a la salud. Los prejuicios sociales y la desinformación respecto a las causas y tratamientos de los trastornos de origen mental han llevado al resto de la sociedad a considerar a estos trastornos como incurables y a ver a quienes los presentan como personas peligrosas que no pueden convivir con los demás. Dicha situación se suma el poco valor que se atribuye a la palabra de las personas con trastornos mentales y a su falta de reconocimiento como sujetos de derecho que ya hemos mencionado, debido a la estigmatización de la que son objeto. Esto hace de las personas con trastornos mentales uno de los grupos más marginados y vulnerables. Estos prejuicios han dado lugar a un régimen de segregación de dichas personas en instituciones psiquiátricas y en general a las deficientes condiciones en que se brinda atención en salud mental en los establecimientos de salud del país. Esto hace de las personas con trastornos mentales internadas en establecimientos de salud un grupo particularmente expuesto a la vulneración de sus derechos. Entonces, los trastornos mentales como un problema de salud afectan a las personas de todos los países y sociedades residentes en zonas urbanas o rurales, ricos o pobres, varones o mujeres, y de todas las etapas de la vida. En todos los casos, las personas que presentan dichos trastornos no solo deben enfrentar sus síntomas, sino también la discriminación y estigmatización que les impide acceder a servicios y políticas sociales y en general participar en las actividades sociales, laborales y recreativas de su comunidad. Incluso con frecuencia están expuestas al abuso y la violación de sus derechos tanto en ámbitos institucionales como en la comunidad. La Ley General de Salud reconoce los trastornos mentales como un problema que afecta a la salud de las personas, y entre los trastornos mentales que son causas frecuentes de hospitalización se encuentra el trastorno depresivo. Y la depresión se caracteriza entonces por una combinación de tristeza, desinterés y disminución de la energía, a la cual pueden sumarse la pérdida de confianza y valoración en sí mismo, la reducción de la capacidad de concentración, sentimientos injustificados de culpa e ideas de muerte y suicidio. En ocasiones se presenta también con síntomas en el cuerpo, malestar general, dolor, aumento en la sensibilidad, entre otros. Sin embargo, no siempre la presencia de estas molestias es sinónimo de depresión. Muchos de estos síntomas ocurren normalmente después de sufrir algún tipo de revés en la vida, por lo que el diagnóstico debe formularse solo cuando los síntomas son muy intensos y se prolongan en el tiempo. Afortunadamente, no hay escasez de tratamientos para la depresión. La División 12 de la APA, de la Asociación Americana Psicológica, que enumera los tratamientos con soporte empírico para distintos diagnósticos, lista 6 tratamientos psicológicos con soporte empírico fuerte y 7 con soporte empírico moderado, y eso sin contar los abordajes farmacológicos. Este es un dato de Strunk en el 2015. Ante esta pluralidad de opciones se impone la pregunta: ¿qué tratamiento habrá que elegir? Una alternativa es la que nosotros estamos presentando, que es la activación conductual. Ahora bien, al hablar de depresión, la eficiencia de un tratamiento es solo un aspecto de la cuestión. Si estamos hablando del resfriado a la psicopatología, necesitamos el equivalente a la aspirina de la psicopatología, es decir, un tratamiento de primera línea que además de eficaz sea fácil de aprender y fácil de aplicar, que pueda ser utilizado en situaciones en las cuales
aplicar tratamientos más complejos y costosos no sea una posibilidad. En contextos como el nuestro, en donde los recursos en salud suelen ser escasos, esto se vuelve una real necesidad. Entonces ya hemos señalado que la depresión representa pues un serio problema de salud pública a nivel nacional e incluso mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas viven con alguna forma de depresión. Y esto equivale a un incremento de más del 18% entre el 2005 y el 2015, en una década. La falta de apoyo a las personas con trastornos mentales, junto con el miedo al estigma, impiden que muchos accedan al tratamiento. Lógicamente estamos hablando al tratamiento que necesitan para poder vivir vidas que sean saludables y productivas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La depresión entonces es un trastorno mental cada vez más frecuente y, como ya lo hemos señalado, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o de experimentar placer o anedonia, sentimientos de culpa, una disminución en la autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, señalado también por la Organización Mundial de la Salud. Existen pues una serie de factores que contribuyen a la presentación de la depresión. Tenemos factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Entre los factores biológicos podemos señalar las dificultades que se pueden presentar a través de la propia vulnerabilidad de naturaleza genética. Podríamos considerar el desbalance neuroquímico que tiene que ver con la forma como se trabaja a nivel del sistema nervioso con la liberación de la serotonina. Sabemos también que existen variables que pueden interferir con respecto a la adecuada producción de este neurotransmisor. Si, por ejemplo, existieran algunas carencias con respecto a la forma como las personas consumen los nutrientes, seguramente que podríamos identificar que la mala calidad nutricional de las personas podrían estar también contribuyendo a una deficiencia en la adecuada producción de serotonina. Si las personas no ingieren las proteínas necesarias que contengan el aminoácido esencial, que es el triptófano, que una vez ingresado al organismo se transforma en la serotonina, entonces ahí tenemos también una variable que tendríamos que considerar. Otros factores, como los factores de tipo social, también están interviniendo ahí como producto de
una serie de variables que se constituyen luego en eventos vitales, en estresores que pueden estar presentes en la vida de las personas y que pueden también dificultar una adecuada forma de afrontamiento de estos propios eventos y generar una serie de distorsiones con respecto al factor psicológico, que genera una serie de respuestas disfuncionales con respecto a la presentación de la depresión. Entonces tenemos situaciones vitales que pueden ser adversas, la pérdida de empleo, el propio duelo, entre otras. Entonces, habíamos comentado que los factores contribuyentes de la depresión tienen que ver con la intervención de factores biológicos, psicológicos y sociales. La depresión, entonces, como hemos señalado, es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, y que quienes han pasado por circunstancias vitales consideradas adversas que hemos indicado hace un momento, como el desempleo, la pérdida de un ser querido, estar procesando el duelo, ¿no? Traumatismos psicológicos, entre otros, tienen mayores probabilidades de desarrollar depresión. A su vez, la depresión puede generar niveles de estrés más altos, mayor disfuncionalidad y empeorar la situación vital de la persona que está afectada por estas circunstancias y por consiguiente el desarrollo de la propia depresión. Entre los factores de vulnerabilidad de la depresión podemos señalar lo siguiente: la probabilidad de que una persona pueda desarrollar un trastorno en particular se relacionan directamente con los factores de riesgo en el ambiente, la vulnerabilidad biológica de esa persona y la presencia o ausencia de factores que promuevan la resiliencia. Los factores de riesgo que afectan a la depresión incluyen la herencia, la edad, el género, los eventos de vida negativos y la falta de un apoyo social. Entonces, evidentemente existen una serie de factores de vulnerabilidad que pueden estar presentes y contribuir al desarrollo de este estado que es la depresión. A los cuales tenemos que tomar en cuenta para poder comprender en su individualidad cómo cada persona podría haber desarrollado este estado depresivo. Entonces son un conjunto de variables, como ya lo hemos presentado, que lo podemos enlistar en factores de tipo biológico, como ya hemos señalado hace un momento, el desequilibrio de los neurotransmisores. Pueden haber también variables vinculadas con la edad, el género, considerando de que tenemos la posibilidad de encontrar depresión estrictamente en mujeres, ¿no? Como la depresión postparto, por ejemplo, o los
trastornos del estado de ánimo como disforia premenstrual, por ejemplo, ¿no? También hemos señalado la vulnerabilidad genética, los estilos de vida no saludables, muchas veces la falta de apoyo social percibida, la ausencia de factores vinculados con la resiliencia también ya señalada, ¿no? Y acontecimientos estresantes en la vida. Pero todos son elementos que constituyen factores de vulnerabilidad. Entre los síntomas de la depresión tenemos el estado de ánimo irritable o disminuido la mayoría de las veces, dificultad para poder conciliar el sueño, a veces hay un exceso de sueño, cambios significativos en el apetito, a menudo con un incremento o pérdida de peso. También manifiestan las personas experimentar cansancio o que se acompañe de una significativa falta de energía, sentimientos de inutilidad, de culpa, acompañados de odio hacia sí mismo o dificultades para poder concentrarse. También encontramos en las personas movimientos lentos o a veces pueden ser también movimientos rápidos. Inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza e incluso abandono, pensamientos recurrentes, rumiativos, ¿no?, con respecto a la muerte o pensamientos vinculados con planes de autoeliminación o suicidio. Quejas con respecto a una pérdida creciente del placer para desarrollar o involucrarse en actividades que solían hacerlo feliz a la persona y que ahora no disfrutan, el cual incluye la propia actividad sexual. Estos son síntomas que podemos encontrar en personas que están atravesando un estado de depresión a la hora de evaluar o de entrevistar a la persona que llega a la consulta en atención primaria, y que rápidamente podemos identificarlos como parte de las características clínicas de la depresión. En cuanto a la epidemiología, citaremos al doctor Humberto Castillo Martel, director del Instituto de Salud Mental, quien ha señalado que a nivel nacional, es decir, en el Perú, anualmente se registran aproximadamente 1.700.000 casos nuevos de algún cuadro de depresión, de los cuales 365.000 aproximadamente estarían en Lima, en la capital. Sin embargo,
vivir en la ciudad donde están los 3 centros más grandes de atención en salud mental del Perú no influye en el 65% de ellos, que no busca ni piensa que necesita ayuda porque asume que su apatía y desesperanza desaparecerán solas, lo cual evidentemente es un problema importante a resolver. Necesitamos también poder tener mecanismos psicoeducativos para poder llegar a la población y hacer detecciones tempranas a través de algún tipo de campaña que permita identificar y reconocer a personas que están en estado de depresión y poder brindarles la ayuda que corresponde a través del primer nivel de atención. Algunos datos y cifras que hemos podido identificar o que hemos podido recoger con respecto a la depresión podrían ser considerados como realmente de preocupación. Sabemos que la depresión es un trastorno mental frecuente y hemos señalado que se calcula que afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo a más. Y que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. Y en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Felizmente, existen tratamientos eficaces para la depresión. Entre ellos, activación conductual, que es lo que vamos a proponer y conocer. Otros datos importantes también dentro de este contexto de la depresión es que el riesgo de padecer depresión, como hemos indicado al comienzo, es que se va a ver agravado por determinantes sociales de la salud, como por ejemplo la pobreza, el desempleo, los acontecimientos vitales, como la muerte de un ser querido, o la ruptura de una relación de pareja, enfermedad física y problemas que son derivados o provocados por el consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol y las drogas ilegales. Entonces ya constituye un factor de comorbilidad también en ese aspecto. La depresión, como sabemos, provoca angustia mental y puede afectar la capacidad de las personas para poder llevar a cabo incluso algunas tareas cotidianas más sencillas, lo que tiene en ocasiones efectos devastadores en función a las relaciones familiares y sociales inclusive. Hay algunos datos importantes en cuanto a cómo esto se registra a nivel latinoamericano, ¿no? Uno de los países que tiene una data importante de depresión es Brasil, ¿no? A nivel latinoamericano, ¿no? Lo sigue Cuba, Paraguay, Chile, Uruguay y el Perú, ¿no? Conjuntamente con Argentina, luego le sigue Colombia, Costa Rica, etc. Y está considerado dentro de los países más depresivos del mundo, Francia con el 21%, seguido de los Estados Unidos con el 19,2%. Brasil estaría en el tercer lugar a nivel mundial, Holanda en el cuarto lugar, dentro de los países más significativos cuya población
presenta depresión, que es un reporte de la Organización Mundial de la Salud. Una depresión no tratada puede impedir que la persona afectada desarrolle, como ya hemos dicho, actividades cotidianas, pero también puede dificultar o limitar su capacidad para la actividad productiva, es decir, para el trabajo o para la propia participación en la vida familiar y social. Claro, y hay casos en los cuales esta forma tan limitada de vivir podría generar ideación suicida o intentos suicidas. Afortunadamente, la depresión se puede prevenir y se puede tratar de manera eficaz, como ya lo hemos mencionado. El tratamiento suele consistir en terapias psicológicas, y hay varias propuestas que tienen cierto nivel de efectividad, la medicación antidepresiva o una combinación de ambos métodos. Las propuestas más actualizadas procuran impulsar el tratamiento psicológico bajo un formato breve y eficaz. Entre ellas tenemos la activación conductual para la depresión. Con la depresión tenemos que considerar de todas maneras la posibilidad de que las personas que van experimentando el desarrollo de este trastorno, debemos considerar, repito, dentro de la evaluación, cuál es la dificultad que la persona tiene y que lo está llevando a generar pensamientos o ideas con respecto a la ideación suicida o a la planificación del suicidio. Se sabe que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Esta es una cifra alarmante porque representaría el suicidio consumado de una persona cada 40 segundos. Menos de un minuto para la consumación del suicidio a nivel mundial, ¿no? Lo cual representa, una vez más, alrededor de 800.000 personas, ¿no?, que se quitan la vida cada año. Y el dato también que es de preocupación es que por cada suicidio consumado hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado representa el factor individual de riesgo más importante a tomar en cuenta. Además, también el suicidio representa la segunda causa principal de defunción para el grupo etario que va desde los 15 años hasta los 29 años en promedio, ¿no? Es decir, en un periodo de la vida altamente productiva. El 78% de todos los suicidios más bien se produce en países con bajos ingresos o medianos ingresos. La ingestión de venenos como raticidas, plaguicidas, el ahorcamiento o el uso de armas de fuego representan algunos de los métodos más frecuentes para cometer el acto suicida en el mundo.
la Organización Mundial de la Salud reconoce que el suicidio es una prioridad en cuanto a salud pública. Por lo tanto, conjuntamente con la depresión, hay un factor importante que genera preocupación en el mundo y que lo recoge la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque la depresión es un factor importante de riesgo para la presentación de alguna de las formas de suicidio ya mencionadas. Por eso constituye también una prioridad en la salud pública, ¿no? Es como un binomio al cual hay que prestarle atención seriamente. El primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, sobre el suicidio, denominado Prevención del Suicidio, un imperativo global, fue publicado en el año 2014. Procura aumentar este informe, a través de este informe, se procura aumentar la sensibilización respecto a la importancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública. Y por ende, otorgar a la prevención del suicidio una alta prioridad en la agenda mundial de la salud pública. Procura también alentar y apoyar a los países para que desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública. El suicidio, entonces, es una de las condiciones prioritarias del programa de acción para superar la brecha en salud mental que fue establecido por la Organización Mundial de la Salud en el año 2008, que proporciona orientación técnica basada en pruebas científicas con miras a ampliar la prestación de servicios y atención de problemas de salud mental, neurológicos y abuso de sustancias psicoactivas. En el Plan de Acción sobre Salud Mental, que va desde el año 2013 al 2020, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se han comprometido a trabajar arduamente para poder alcanzar la meta mundial de reducir las tasas nacionales de suicidios en un 10% para el 2020. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces algunos datos que están vinculados con el suicidio. Retomando la idea del tema de la depresión, para conceptualizarla desde el punto de vista de activación conductual, podemos pensar en cuanto a la depresión como una serie de conductas características, las que han sido enumeradas como los criterios de la DSM, ¿no?, que las voy a repetir en cuanto a las conductas características, ¿no? Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, según lo indica la propia persona, por ejemplo, sentimiento de tristeza o vacío, o la observación realizada por otras personas, por ejemplo, el llanto, y en los niños y en los adolescentes el estado de ánimo puede ser de irritabilidad, disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi para cada día, según refiere la propia persona u observan las demás personas. Pérdida importante de peso sin hacer un régimen o un incremento de peso, por ejemplo un cambio de más del 5% del peso corporal en un mes, o pérdida o incremento del apetito casi cada día.
En el caso de los niños hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso que se esperan para la edad. Insomnio o hipersomnia casi cada día, agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada día, observable por los demás, y no solamente sensaciones de inquietud o de estar enlentecido. Fatiga o pérdida de energía casi cada día, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, que pueden ser incluso delirantes, casi cada día, y no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de estar enfermo. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión casi cada día, ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena. Pensamientos recurrentes de muerte y no solo temor a la muerte. Ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse, ¿no? Estas vendrían a ser una serie de conductas características, ¿no?, de acuerdo con el DSM-5, que reemplazan a otras conductas que consideraríamos más saludables. Ejemplo, una persona con depresión disminuirá la frecuencia de algunas actividades, entre ellas podría ser trabajar, y aumentará más bien la frecuencia de otras, por ejemplo, ver televisión o estar durmiendo. Los modelos conductuales postulan que cuando una conducta se mantiene o aumenta, esto es efecto de las consecuencias inmediatas que esa conducta genera para esa persona, cuando las consecuencias de las conductas depresivas tienen mayor valor, es decir, son más accesibles, duraderas e inmediatas que las consecuencias de las conductas saludables. Entonces, más probablemente el paciente emitirá conductas de tipo depresiva. De acuerdo entonces con la teoría conductual de Levinson, que data del año 74, la depresión se produce por la inexistencia o pérdida de refuerzos positivos contiguos en la conducta del sujeto. Esto es debido a la inactividad del sujeto deprimido, que no encuentra refuerzos ni en la sociedad ni en sí mismo, ¿no? Y en consecuencia, la depresión podría irse perpetuando. De acuerdo con los recientes avances en el tratamiento de la depresión y la creciente insatisfacción ante las intervenciones médicas, provocaron un interés renovado en los tratamientos derivados de la activación o de los aspectos vinculados con lo conductual. Las aproximaciones conductuales al tratamiento de la depresión se caracterizan fundamentalmente por emplear una metodología científica más que una teoría específica o un conjunto de técnicas. Entonces, los tratamientos conductuales que están orientados hacia la depresión tienden a confiar en los hallazgos de la investigación científica, en los hallazgos empíricos de la psicología experimental. El modelo conductual lo que sugiere es que la depresión es fundamentalmente un fenómeno aprendido vinculado con interacciones negativas entre la propia persona y su entorno que le rodea, como las relaciones sociales negativas o la baja tasa de refuerzo que pueda recibir. Estas interacciones con el entorno pueden influenciar y ser influidas
por los pensamientos, las conductas y las emociones, y las relaciones entre estos factores se entienden como recíprocas. Entonces las estrategias conductuales se usan para cambiar los patrones que son poco adaptativos en cuanto a la conducta, los pensamientos y la propia emoción. En términos conductuales, sabemos que una conducta se mantiene o se incrementa si es que recibe algún tipo de reforzamiento. Esa es una forma de aprendizaje mediante la cual se fortalece o se debilita una respuesta que es voluntaria según sus consecuencias son favorables o desfavorables. Entonces, cuando decimos que una respuesta se fortalece o debilita, hacemos referencia a que es más o menos probable que se repita con regularidad. Por eso decíamos que una conducta se mantiene o aumenta si ésta es reforzada o si ha sido reforzada en el pasado. Los sujetos entonces, las personas, asociamos comportamientos con las consecuencias que se derivan de estas. Un aprendizaje, una conducta, se va a ver incrementada si es que ésta es adecuadamente reforzada, y más bien disminuye si es castigada. Por ejemplo, si un niño termina sus deberes, termina sus tareas, se le premia con una golosina, con una gelatina, con salir al parque, ¿no? Es una forma de refuerzo positivo. Si el niño, por ejemplo, asume una actitud respetuosa, se le puede levantar un castigo, ¿no? Entonces constituye una forma de reforzamiento, que en este caso se denomina reforzamiento negativo. Si por el contrario un niño desobedeciera una norma y lo dejan de pronto en un espacio privado para pensar, constituye un castigo positivo. Y si el niño desobedece una norma y producto de ello se queda sin la propina o sin ver un programa de televisión, se constituye como un castigo negativo. Entonces, si las consecuencias son positivas, es un refuerzo. Si las consecuencias son negativas, es un castigo. Cuando hablamos de un reforzador, estamos haciendo referencia a cualquier consecuencia que consolida la conducta a la que sigue. Entonces, el reforzador positivo viene a ser un evento que cuando se presenta incrementa la posibilidad de que una conducta pueda mantenerse. Elogiar, por ejemplo, permite que la conducta se mantenga o se repita. Yo podría elogiar la buena actitud de una persona con respecto a cumplimiento de tareas, y esta permitiría que se pueda mantener o que se pueda volver a dar. Pero también podría estar elogiando la conducta de beber alcohol, ¿no? Y por lo tanto está reforzando positivamente la conducta. Por el contrario, el reforzador negativo es un evento aversivo que es incómodo, que cuando cesa, cuando finaliza, incrementa la conducta que la precede, es decir, la que elimina dicho evento. Un ejemplo clásico es cuando las personas tienen un dolor de cabeza, un dolor de estómago y usan un medicamento para poder aliviarse.
¿no? Por lo tanto, funciona ese medicamento como un reforzador negativo. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de reforzamiento, estamos señalando que es el incremento en la frecuencia de una conducta cuando a esta conducta le sigue inmediatamente una consecuencia específica. Y hemos señalado que hay dos tipos de reforzamiento: el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Cuando hablamos de reforzamiento positivo, estamos señalando que es el incremento en la frecuencia de la conducta seguida por un reforzador positivo. Ejemplo: el niño estudia cada vez más tiempo y su mamá lo felicita. Cuando hablamos de un reforzamiento negativo, estamos señalando el incremento en la frecuencia de la conducta que es seguida por la culminación de un reforzador negativo. Ejemplo: el niño ordena su cuarto para evitar tener que limpiar todas las sillas. Entonces ahí tenemos ejemplos de lo que viene a ser el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Para Levinson, la depresión puede ser resultado entonces de la reducción del refuerzo positivo que son contingentes a las conductas del paciente. El total de refuerzo positivo que consigue una persona es función de lo siguiente: el número de acontecimientos que son potencialmente reforzadores para la persona y el número de hechos potencialmente reforzadores que tienen lugar. Además, el conjunto de habilidades que posee una persona para provocar refuerzo para sus conductas que provienen del entorno. Entonces, cuando queremos ver la depresión en su contexto, consideramos que las conductas reforzadas positivamente versus las conductas reforzadas negativamente pueden estar en su ausencia generando los estados depresivos. Y por otra parte, las conductas pueden estar castigadas, es decir, las conductas saludables no reforzadas, ¿no? Y eso también explicaría la presentación de la depresión. Entonces, las conductas depresivas ocurren frecuentemente no solo cuando hay una ausencia de refuerzo de las conductas saludables, sino también cuando el refuerzo para las conductas saludables está diferido, está debilitado. En tales casos, este retraso en el refuerzo a menudo reduce la probabilidad de la ocurrencia en el largo plazo de la conducta y de los eventos que son reforzadores. Dada esta explicación, los principios conductuales entonces establecen que para que una conducta se sostenga, debe existir un refuerzo. La depresión se generaría entonces y se mantendría cuando el valor de los refuerzos para la conducta deprimida es alta, lo que a su vez hace que el valor relativo de los refuerzos para las conductas saludables se vean reducidos. Comenzar un programa de ejercicios proporciona muy poco refuerzo inmediato y quizá lleve a disminuir o interrumpir la conducta de ejercitarse.
Sin embargo, cuando la conducta ocurre de manera sostenida, a menudo produce reforzadores tales como mejoras en la salud, valoraciones positivas de la apariencia personal y un incremento de los contactos sociales. En otras palabras, la cantidad de energía y tiempo que se dedica a una actividad depende del grado de refuerzo que ésta provee. Aumentar refuerzo o disponibilidad va a aumentar el tiempo y energía que están dedicados a esa conducta. Cuando hablamos ya de los objetivos del tratamiento que se derivan del modelo de activación conductual, para la depresión, lo que se busca es ayudar al usuario o al paciente a que puedan reconocer el efecto de la conducta en el ambiente y en el estado de ánimo. Alinear las conductas con valores personales, establecer metas, aumentar la disponibilidad de refuerzo para las conductas saludables, eliminar obstáculos para las conductas saludables y además construir patrones de conducta que sean activadores. Estos vendrían a ser los objetivos que persigue un tratamiento de activación. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces esta primera parte informativa en cuanto al tema de la depresión como una expresión de preocupación a nivel mundial, como un serio problema de salud pública que hemos comentado, como aspectos epidemiológicos que hay que tomar en cuenta. Hemos descrito las características de depresión, hemos también comentado brevemente con respecto a cómo poder entender los mecanismos conductuales de aprendizaje que están inmersos a través de la presencia de los reforzadores. En el caso del reforzamiento positivo y del reforzamiento negativo, hacia la presencia de conductas saludables, o más bien por el contrario, el castigo de estas conductas saludables que hacen que la presencia de la depresión se pueda mantener durante un tiempo prolongado. De ahí la importancia de conocer cómo se estructura lo que se conoce como el análisis funcional para poder determinar las características clínicas de la depresión a través de sus elementos, que es el elemento cognitivo, fisiológico, motor y afectivo de la depresión en su manifestación, además de conocer sus dimensiones como la frecuencia, la duración o la intensidad de la depresión. Nos interesa también conocer los eventos que están presentes antes que se desencadene la depresión y a lo cual denominamos como los estímulos antecedentes o los estímulos disparadores de la conducta, es decir, de la depresión. ¿Qué estímulos internos, pensamientos, recuerdos, imágenes pueden estar presentes, así también como ciertas reacciones fisiológicas que pueden disparar la conducta depresiva? Además de los estímulos externos que están presentes, personas, lugares, momentos del día, objetos, ¿no?, que pueden también facilitar que se desencadene la conducta depresiva. Pero nos interesa también por qué la depresión está manteniéndose en el tiempo, y ahí es donde entra a tallar las consecuencias de la conducta. Cuando hablamos de la depresión, ¿qué consecuencias están presentes para que la depresión se mantenga? Ahí es donde estamos considerando la presencia del refuerzo, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Cómo es que la
la conducta puede verse reforzada desde el punto de vista individual o desde el punto de vista del entorno, ¿no? Para que ésta se mantenga. Entonces, en resumen, esos son los primeros conceptos que tendríamos que manejar para entender mejor cómo conceptualizar a la depresión bajo la perspectiva de la activación conductual.